Con respecto al video 3 del módulo 2, gestión y estallido del proceso revolucionario en nuestra América. Para entender esos procesos revolucionarios y esos estallidos sociales revolucionarios en nuestra América, tendríamos que contextualizar todo lo que vivieron en ese momento y lo que sucedió antes también, que hace la base de toda la revolución burguesa que señala el profesor que allí hizo el video. Y es que todo parte del capitalismo, si lo vemos desde ese punto de vista. La burguesía parte del capitalismo. ¿Por qué? Porque en las tempranas relaciones comerciales que existían en el Imperio Romano, hablamos de un siglo antes de Cristo, las primeras relaciones comerciales entre las regiones, con artesanos, con mercaderes, establecen rutas comerciales, ferias y mercados de venta, y eso empieza a generar un grupo social de mercaderes y de comerciantes que comienzan a ser, por decirlo así, los primeros burgueses, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Luego, que eran artesanos y mercaderes también. Luego viene lo que se llama el ascenso social. Estos mercaderes, estos artesanos que almacenaron grandes cantidades de riquezas gracias al producto comercial de ese capitalismo de esa época, por llamarlo así, ese capitalismo comercial, buscan entonces el ascenso a la nobleza, porque también ya en la Edad Media usted podía ser adinerado, pero no tener título nobiliario. Ah, pero es que eso se compraba. Entonces ya usted no era solamente rico, sino era noble. O sea, ya no era burgués, sino burgués y noble. Entonces eso empezó a hacer nuevos estratos sociales, empezó a establecer nuevos linajes, y llegamos al feudalismo en la época medieval, y toda esa dominación comercial que fue lo que se llamó el capitalismo comercial. Luego, entrado el siglo XVI, con todas estas colonizaciones en América, ¿verdad?, que parte también de un proceso comercial, porque acuérdense que Colón, cuando parte del puerto de Palos, fue buscando una nueva ruta comercial con la India, porque la India y China tenían un amplio mercado en todo el continente asiático con la ruta de la seda y la ruta de las especies, pero con el dominio otomano las rutas se hicieron inviables, puesto que había muchos asaltantes también. Entonces, y hubo un bloqueo por parte de los turcos de la ruta de la seda. Eso obligó a que muchos países como Portugal y España buscaran una ruta bordeando todo el continente asiático para entrar por África y ahí ascender hacia la ruta de la seda. Lo que pasa es que tuvieron ese pelón. Ese pequeño pelón. Y en vez de bordear, siguieron derecho y llegaron a América. Fortuitamente, no fue buscado, fue casual, no fue planificado. Sin embargo, una vez que descubren América, ven todo un potencial de un nuevo territorio dotado de inmensas riquezas naturales propias para la explotación. Ahí, por supuesto, entonces es donde el colonialismo pasa a tener protagonismo. Y el colonialismo no es otra cosa que un proceso de dominación donde un país extranjero domina a otro a través de la fuerza e impone sus criterios a través de la fuerza. Entonces ahí comienza toda esta destrucción cultural y toda esta explotación y barbarie humana hacia nuestras colonias en América, ¿verdad? Y comienza, por supuesto, el auge del capitalismo burgués, pues. Porque entonces estos países como Portugal, yo tengo aquí por lo menos el imperio portugués, no solamente fue Brasil, fue África. Inglaterra colonizó India, Egipto, Kenia, Rodesia, Ghana, Uganda, o sea, parte de África también.
Los franceses hicieron lo suyo. El Imperio Español tenía México, Centroamérica toda, Filipinas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Argentina, Uruguay. O sea, América la partieron en pedacitos. ¿Propio de qué? Bueno, propio del capitalismo, por supuesto, enriquecimiento, extracción. Y viene la época de la era de los metales porque la explotación de los metales o el colonialismo de los metales, donde la vanguardia de eso la tuvo precisamente España, con la plata que se extraía del virreinato del Perú, del Potosí, que representó la mayor cantidad de plata en el mundo. Se extraía de ahí y de Guanajuato, en Nueva España, que es lo que hoy actualmente México. Eso llevó al mercantilismo también, entonces que fue la manera de que, bueno, los estados medían su riqueza, su capital a través de la riqueza, y la riqueza mayoritariamente en ese momento eran los metales, el oro y la plata. Entonces empiezan las nuevas formas de mercantilismo, como los aranceles, exportaciones y ese tipo de cosas, la acuñación inflacionaria de las monedas. Y todo esto entonces llevó, por supuesto, a la colonización, al capitalismo industrial, perdón, con el surgimiento de una gran potencia como lo fue Gran Bretaña, como fueron los ingleses. Y de ahí viene, por supuesto, como el capitalismo industrial, lo que se llamó la revolución tecnológica o la revolución industrial, que no fue otra cosa también que crear nuevos burgueses a raíz de las innovaciones tecnológicas y científicas, con las nuevas máquinas, con las locomotoras, con los trenes a vapor, barcos a vapor, que movilizaron cantidad de dinero producto de la extracción y la explotación de estas colonias nuestras, por supuesto. Entonces, eso es tratando de tirar un grosso modo de todo lo que habla el profesor en el video, porque él abarca siglos de historia en 27 minutos, ¿no? Es muy difícil abarcar todo esto. ¿Qué sucede con toda esta burguesía y toda esta explotación y todo este capitalismo en nuestras Américas? Que por supuesto crea también inconformidades en las colonias, por lo menos en el caso de los estadounidenses, que fue la primera independencia, en este caso, primero incluso que la Revolución Francesa y la independencia de Haití, porque fue en 1783, el mismo año que nació Bolívar, casualmente. Porque las 13 colonias británicas estaban en disconformidad con la colonia británica por los altos impuestos que tenían que pagarles y porque ellos tenían que pagar aranceles de importación. O sea, pagabas cuando sacabas el producto de la colonia y pagabas cuando llegaba allá. O sea, una cosa loca. Lo mismo pasó de este lado del mundo. Cuando vienen los primeros procesos revolucionarios acá en Venezuela, que son muchos, podemos nombrar a Andresote, que fue en 1730. La revolución de Andresote fue particular, pero también es válida, porque contravenía los principios monopólicos que tenía la compañía guipuzcoana. En realidad actuó bajo sus intereses porque él hacía de que los comerciantes de la zona, ¿verdad?, en vez de pagar los impuestos de la corona española a través de la compañía guipuzcoana, por medio de Andresote, entonces esas importaciones se hacían de manera ilegal a través del contrabando y ellos podían obtener un enriquecimiento, puesto que los comerciantes de la época en realidad estaban suprimidos con la corona española, porque al igual que en Estados Unidos, los de acá tenían que pagar impuestos de salida, impuestos de llegada ya, habían impuestos de todo tipo, habían el llamado el quinto real, que era la quinta parte de lo que extraías en oro y plata. Estaba el diezmo, o la décima, también lo llegaron a llamar, que era la décima parte de lo que producías, que tenías que dárselo a la corona. Mucho de eso iba a las iglesias de las colonias, pero de igual modo también iba una parte de España. Estaba también algo llamado almoharazgo, algo así, que era un arancel de entrada y salida precisamente de los productos comercializados. Había un arancel por las compras y ventas de esclavos y de bienes inmuebles. O sea, los mantuanos acá también estaban asfixiados con la corona española. Y cuando viene el proceso de 1810 con la toma de José Bonaparte de España, donde abdica Carlos IV y entonces
luego se monta el hijo Fernando VII y se crea aquí la Junta Conservacionista de los Derechos de Fernando VII y todo aquello. En realidad ahí vieron los montuanos la posibilidad de ellos tener algo de autonomía ante la corona española, porque ellos como comerciantes se veían asfixiados. O sea que en realidad allí preló más fue el sentido capitalista que el pensamiento de la Ilustración, vamos a ser honestos, ¿verdad? Pero una cosa va con la otra, ¿verdad? Al tú ver por lo menos la Revolución Francesa, que ahí sí estuvieron inspirados en algunos principios de la Ilustración, puesto que incluso decretaron la libertad de la esclavitud y los derechos del hombre y del ciudadano. Ajá, entonces tenemos también el ejemplo de la Revolución de Haití, que fue una revolución de los esclavos, pues. Entonces esas cosas sí inspiraron a nuestros coterráneos entonces a buscar, aparte del aspecto comercial que preló en ese momento, buscamos entonces el aspecto de la Ilustración y el aspecto de la libertad y de la justicia y de la igualdad y todo aquello en contra del Imperio Español. Entonces, Miranda, que estábamos hablando hace rato, bueno, Miranda sí actuó su proyecto político, que fue, pues se le dice el precursor porque también fue como decir el proyecto originario de crear una sola nación, ¿verdad? Y que se iba a llamar Colombia, de hecho. Ese proyecto sí fue inspirado bajo los sentimientos de la Ilustración y de la justicia, como también fue el movimiento de Gual y España, que buscaban una independencia ante la corona española, y eso también fue inspirado de esa manera. Del resto, mucho de las sublevaciones y movimientos revolucionarios tuvieron que ver en nuestra América con eso, con lo que estábamos hablando, con el mismo capitalismo y la misma burguesía, una manera reaccionaria ante las metrópolis, pero que vuelvo a insistir que también es válido porque, como decía el profesor, la libertad tenemos que verla también de un punto de vista polisémico, desde varios ángulos, de diferentes modos y puntos de vista, pues, y darle diferentes definiciones. En este caso, el objetivo final de todo fue la libertad de los pueblos, que es lo que interesaba. Para mí esa es la parte, si se quiere, más